Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Mi nombre es Atzayael Torres. Bienvenidos a esta tercera entrega sobre esta mesa de análisis acerca de la autosuficiencia energética, mitos y realidades. El día de hoy, para hablar sobre este tema, nos acompañan en el estudio Angélica Quiñones. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, y también nos acompaña Eduardo Piquero. Él se encuentra en México. ¿Cómo se pronuncia, Eduardo? México CO2. México CO2, por supuesto. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí compartiendo, por darnos su tiempo para el Financiero Bloomberg. Y quisiera comenzar a platicar sobre este tema de la autosuficiencia. Y antes que otra cosa, pues, ¿qué papel tendrían las energías renovables, una economía verde, dentro de este contexto de la autosuficiencia que es el eje principal de la política del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación? ¿En qué punto de este eje cabe la energía verde? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo creo que la energía verde o las energías limpias, en específico la energía solar, y es una energía que va muy ad hoc con las nuevas políticas públicas, porque nos permite el democratizar la energía. Cuando antes teníamos, hace alrededor de 10 años, costos de la energía solar que tal vez la hacían elitista o muy costoso, ahora vemos que el costo de la energía solar ha tenido, incluso en México, el año pasado tuvimos el récord del costo de la energía solar. Cada vez vemos que es más usada para, pues, cuando no existen las líneas de transmisión o lugares aislados, y es amigable también con el medio ambiente, ¿no? Correcto, Eduardo. Autosuficiencia, soberanía, ¿cómo entendemos estos conceptos? Creo que las energías renovables juegan un papel central en cualquier estrategia relacionada con la autosuficiencia energética. Cuando queremos alcanzar la autosuficiencia, quiere decir que queremos ser soberanos en cuanto a nuestros recursos, queremos decidir cómo alocarlos. Las energías renovables se producen a partir de fuentes que se encuentran en el país, fuentes que, por cierto, en la mayoría de los casos no tienen un costo, lo que no te hace dependiente de commodities internacionales, precios que como país no manejas. No eres un gran productor de petróleo como hace unos 30 años. Al día de hoy eres un productor que está debajo de los 10 principales. No eres un formador de precios en estos mercados. Y tienes dos puntos adicionales. Las energías renovables proveen energía barata. El costo de instalación, tanto de energía solar como eólica, ha descendido muchísimo durante los últimos años. Esto te puede proveer energía más barata, lo cual va a fortalecer tu competitividad como país, algo que tenemos que mirar durante los próximos años, y algo que no es para nada menor. Mejoran tu situación fiscal, te hacen menos dependiente de la importación de combustibles, por lo tanto tu balanza externa se mejora. Incluso México, con el potencial que tiene, pues incluso podría exportar energía eléctrica producida en el país a mercados tan importantes como el de Estados Unidos. Pero, ¿hacia dónde íbamos, o sobre cuál era la estrategia que se venía siguiendo desde el gobierno pasado y que se le dio, pues, impulso de cierta forma? ¿Cómo venía caminando la industria? Bueno, la industria venía bajo un esquema de las grandes subastas para el mercado eléctrico mayorista, vender la energía. Ahora, pero un mercado que siempre estuvo creciendo fue el tema de la generación distribuida, que pues sí, se anunció que ahora las subastas serían, pues, suspendidas, que entrarían en un proceso de revisión, que mucho fue también por puntos de oportunidad que tenemos que analizar en los temas de impacto social, temas que a veces no fueron muy bien tratados, pero el tema de generación distribuida es un tema que el año pasado logramos tener alrededor de 110,000 interconexiones. Platícanos un poquito más de generación distribuida para que el auditorio lo tenga más claro. Bueno, la generación distribuida, con los mecanismos de regulación que existen de interconexión, como el net metering, permite que los usuarios, empoderar al usuario final, que él sea el que pueda instalar sus sistemas fotovoltaicos,
donde ahí hay un nicho de oportunidad en la tarifa de alto consumo, que son alrededor de 3 millones de usuarios en tarifa de alto consumo, que pues estos pierden el que se denomina como subsidio eléctrico, entonces ya las tarifas empiezan a ser mucho más costosas, entonces ellos tienen la facilidad de poder instalar un sistema fotovoltaico, con esto se proveen de su consumo de energía, pero también los excedentes que generan los pueden inyectar a la red eléctrica. En los esquemas que ahora se manejan, pues ya esos excedentes pueden generar un saldo que la Comisión Federal de Electricidad podría reembolsarles, y pues esa es una de las ventajas de la regulación actual. Entonces, de 10 años atrás, donde solo teníamos una interconexión en la región de Guadalajara, ahora ya tenemos alrededor de 110,000 interconexiones. Esto nos abre que es un mercado que ha ido creciendo de manera exponencial, donde vemos desde la asociación como puntos de oportunidad es fortalecer a esta industria de generación distribuida con certeza técnica, hacer más instaladores certificados, empoderar al usuario final que sepa que existen estándares de competencia, normas para la adquisición de equipos, y eso lo vemos como un punto de compromiso del sector, porque creemos que si para que evolucione este mercado solar, pues tiene que ser blindado con toda esa certeza técnica. Estamos convencidos que tenemos grandes competidores. El usuario final está muy acostumbrado, prendo la luz y le tengo a todas horas. Como llegue, de donde venga, pero si hay alguna falla, pues ahí va a ser muy notoria, ¿no? Y no van a decir, pues fue el instalador o fue un mal equipo, van a decir, pues fue la energía solar, ¿no? Entonces, como sector tenemos que ser muy cuidadosos en todo esto de hacer buenas prácticas, buenas instalaciones, y más viendo este boom. Ahorita tenemos alrededor de 2,250 instaladores certificados en el estándar de competencia de instalador de energía solar fotovoltaica. Si vemos que hay un potencial, un margen de crecimiento todavía de penetración muy alto de generación distribuida, pues ahí vemos como un punto de oportunidad para el sector de crecimiento también en las competencias laborales. Ok. Eduardo, de México CO2. Ok. Sí. Okay. Oye, a ver, ¿cómo hemos venido caminando en este sentido? ¿Veníamos por la ruta correcta? Mira, el mundo va por la ruta correcta. Yo creo que México tomó una serie de decisiones durante el último sexenio y antes, en referencia a cómo las renovables iban a penetrar en la estructura de generación nacional, las cuales son una parte del panorama. La otra parte del panorama es que a nivel mundial las tecnologías para generación de energía eólica, para generación de energía solar, otras relacionadas, inclusive la batería, la famosa batería desarrollada por Tesla y ahora ya universalizada, han bajado estrepitosamente sus costos. En menos de 10 años la energía solar ha bajado en un 85% sus costos, la energía eólica un 49% sus costos, la batería un 89% sus costos. ¿Cómo van a ser los fósiles para competir con estos precios? ¿Cómo va a ser la energía antigua para competir con la energía nueva? Va a ser muy difícil para la industria relacionada a petróleo, gas y carbón poder competir con los renovables. Además de que los renovables ofrecen una serie de beneficios adicionales, un medio ambiente mucho más limpio y además empleos de categoría y verdes y mejor remunerados. Por lo que creo que el panorama va a ser de un cambio muy rápido y además el mantenimiento de una tendencia de penetración de renovables, tal vez no al mismo ritmo que teníamos antes, pero es una macro tendencia del mercado. No es algo que simplemente podamos ocultar con el dedo, ¿no? Tú que estás de cerca con las empresas,
¿Cuál es el interés? Si hay un gran interés, persiste, ¿y en qué está basado ese interés? Mira, las empresas, al igual que cualquier otro actor económico, quieren ganar dinero. Las renovables ofrecen generación a menor costo. Pues la verdad es que los esquemas de generación todavía, muchos de los proyectos de las subastas todavía no entraron en generación, pero hay mucho interés para seguir desarrollando proyectos a través de contratos bilaterales. Creo que hay muchos proyectos también desarrollos, unos muy buenos que todavía no lograron entrar a las subastas. Vamos a ver novedades en ese sentido. Vamos a ver también novedades del lado de los mercados, de los productos, ¿no? De energía, también de certificados de energía limpia. Vamos a ver novedades durante lo que queda de este mismo año. Va a ser un mercado que definitivamente va a seguir teniendo dinamismo. Y a medida que los costos también vayan bajando, pues otros segmentos como la generación distribuida van a crecer, porque el potencial es muchísimo. México es Arabia Saudita, no por el petróleo, por el sol. En verdad, México tiene un potencial solar donde vive su población como ningún otro país en el mundo, a excepción tal vez de Estados Unidos, lo comparten la franja norte. Si desaprovechamos esa oportunidad, pues la verdad es que no creo que sea muy inteligente. Y además, las fuerzas del mercado te están tirando para ese lado. Entonces, sí hay esto no se va a detener, por decirlo así. O sea, el interés sigue, ¿no? Yo lo veo extremadamente difícil que tengamos un parate en la penetración de renovables. Tal vez tengamos un ritmo un poco más lento, pero va a seguir habiendo penetración. Claro. En este sentido, ¿cuáles son estas oportunidades que se pueden estar generando en este nuevo contexto, por supuesto? Bueno, yo creo que una oportunidad, y de acuerdo de cómo están las nuevas disposiciones, donde tenemos que poner más énfasis es en integrar mayores proyectos ya con el almacenamiento masivo de la energía. Porque pues sí hay ahorita como tal vez alguna pues renuencia de parte de CFE de integrar los grandes proyectos, pero sí hay la posibilidad de que sean integrados con almacenamiento a gran escala. Otro punto que yo lo veo, y como lo mencionaban también, es el que ya es un dinamismo que va creciendo, y es también porque ya los usuarios finales lo están exigiendo. Ya cada vez vemos al sector industrial más empoderado, que ya tienen sus propios departamentos de energía, donde ellos ya están pues instalando los grandes techos para su suministro para energía eléctrica. Aguántame tanto, vamos a retomar estas ideas que estamos platicando. Mientras, pues vamos a hacer un corte en esta mesa de discusión, análisis sobre la autosuficiencia energética, mitos y realidades. Seguimos aquí en el Financiero Bloomberg, no le cambie. Ya estamos de vuelta en el Financiero Bloomberg, mitos y realidades de la autosuficiencia energética. Y antes del corte platicabas de estas oportunidades que se están detectando y hablabas del calor, el calor solar como un combustible, ¿lo podemos entender así? Sí. Bueno, sí, no, porque no hace combustión, pero sí, para poder explicarlo. Bueno, pero pues. es básicamente lo mismo que con la energía fotovoltaica, es aprovechar la irradiancia o el recurso, como mencionaban. Tenemos un potencial equiparable con Arabia Saudita, con el sol, ¿no? Estamos en el círculo solar y tenemos una gran ventaja de que las horas de sol casi son iguales en todo el país, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Y estos niveles de irradiancia pues nos permiten aprovechar el sol en su manera tanto pasiva como activa, y una es ese calor. En estudios que hicimos en la asociación, porque hemos trabajado ahorita en dos iniciativas, una es la iniciativa de calor solar y otro el proyecto Solar Payback, ahí nos dedicamos a analizar pues el consumo energético del país. Y ahí viendo, pues desfragmentando este consumo, vimos que pues después del transporte la industria es el que consume más energía. Pero de esa energía,
vimos que el 70% es consumo de calor y el otro 30% es electricidad. Okay. Dato revelador, eso por supuesto. Claro. ¿No? Y ahí ya analizando con estos datos duros, empezamos a analizar por tipos de industria cuáles son los niveles de temperatura, bueno, los procesos y qué rangos de temperatura son los que requieren estos procesos. La energía solar térmica tiene un nicho de oportunidad en los procesos que van de 90 a 115 grados centígrados, que es una temperatura baja a media, pero incluso se pueden resolver procesos que ya alcancen temperaturas de 400 grados. En México vimos como puntos de oportunidad la industria alimentaria y la industria farmacéutica, donde podríamos tener ahorros de consumos de gas de un 40 a un 50%. Viendo ahorita las tendencias y también pensando en esa autosuficiencia y soberanía energética del país, donde pues estamos viendo que dependemos del suministro de gas principalmente de Estados Unidos, donde es un ducto por Tamaulipas sí que se bifurca, pero pues si ellos en algún momento despiertan y dicen ya no le suministramos gas a México, pues nos ponen en una condición muy vulnerable, principalmente al sector industrial del país. Incluso ahorita lo estamos viendo, ¿no? A veces la industria, pues en el caso de Yucatán, donde no hay tanto gas, donde ya se está viendo esa deficiencia por el tema de ductos, pues el calor solar para procesos industriales es una gran opción y que pues, puede ser rentable, es rentable con retornos de inversión de 5 a 6, 7 años. Depende el estudio de eficiencia energética y todo lo que se tenga que hacer para implementar un proyecto de estos. ¿Y están dadas las condiciones regulatorias para poder hacer algo así? Sí, porque, bueno, algo que tenemos que considerar que desde la reforma energética el calor solar no fue considerado en las metas ni en las regulaciones, pero es un tema que puede ser manejado como también generación distribuida, o sea, y que la propia empresa lo va a hacer internamente, o sea, no hay nada que le impida el usar este tipo de tecnologías y que sí puedes verse beneficiado con la deducción del ISR por utilizar energías renovables, energías limpias. Cuando escuchamos todo este potencial que existe, ¿no? Sobre todo en energía solar, que me parece que es como la industria, ¿no? o la parte de la cadena que tendría más oportunidades en este sentido, ¿es correcto pensar en autosuficiencia energética? Es decir, ¿esto complementa de cierta forma una estrategia así de autosuficiencia? Sí, desde ya que la complementa. Y otro punto importante que va a servir para que esto se haga realidad y va a ser realidad es el sector financiero, específicamente los inversionistas institucionales, las AFORES, los fondos de pensiones, las aseguradoras, fondos de inversión. El cambio climático, a pesar de que hay cierto debate en algunos lugares sobre si es real, no es real, no es real. Pues sería muy bueno que, no sé, visiten Yucatán, por ejemplo, en estos días con la crisis del sargazo o las altísimas temperaturas en Europa, los eventos climáticos extremos. Hace 2 años tuvimos por primera vez 2 huracanes simultáneos en el país, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, el huracán más poderoso en la historia registrado, Patricia, en Jalisco. Pues hay un montón de evidencias que apuntan a este sentido. El cambio climático es real. Los inversionistas institucionales deben incorporar el riesgo del cambio climático a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Para eso México CO2 trabaja con una serie de organizaciones. En el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que es una asociación civil que tiene como objetivo el envergamiento del sistema financiero mexicano, incorporando los riesgos del cambio climático. Por un lado, los riesgos físicos. Los riesgos físicos quiere decir que la infraestructura que tienes hoy, o lo que tienes hoy, la actividad económica que tienes hoy, va a tener un impacto producto del cambio climático. Vas a dejar una huella, es decir, ¿no? Sequías, falta de agua crónica en el norte del país, operaciones de empresas que dependen de agua, pues ¿qué van a hacer para enfrentar esa escasez? Huracanes en zonas turísticas, ¿qué van a hacer los hoteles para enfrentarse a ese fenómeno?
¿Y qué van a hacer el gobierno y los gobiernos para enfrentar estas amenazas? Por un lado, esos riesgos físicos. Y luego hay riesgos de transición. El cambio climático está producido por una gran cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera. Hay un acuerdo internacional, el Acuerdo de París, para disminuirlas. Muchos países están tomando muchas medidas para corregir esto y disminuir emisiones. Entre ellas, por ejemplo, limitar sus emisiones a través de mercados de carbono, etc. Esto lo que te hace ver es que hay un riesgo que actores estatales tomen decisiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de combustibles fósiles. Es decir, limitar las emisiones de petróleo, gas y carbón, específicamente de carbón. En un solo año en Estados Unidos cerró 1/3 de las centrales de carbón. En un solo año, producto de, por un lado, presión social y por otro lado, pues porque ya no son negocio en muchos lugares. Cerraron más centrales de carbón en los 2 primeros años del gobierno de Trump que en todo el gobierno de Obama. Pero ¿cómo tienes al presidente incrédulo? Mira, como decía un gran político, la única verdad es la realidad. Y la verdad es que el cambio climático existe y es un riesgo. Y tú quieres invertir como inversionista, tu deber fiduciario es ver por los ahorros de las personas. ¿Vas a invertir en una central de carbón? Porque eso tiene una evaluación el día de hoy. Ese activo vale algo el día de hoy. En 2 años y en 10 años, cuando el cambio climático se transforma en irreversible, si es que no hacemos mucho, pues eso no va a tener el mismo valor. Y es el deber fiduciario de los inversionistas velar porque sus inversiones estén en el largo plazo y mantengan, o mejor dicho, aumenten su valor en el largo plazo. La energía renovable lo provee. La energía renovable pues, es energía limpia, mucho más barata y es la fuente alternativa a combustibles que están de salida. Tienes otra serie de riesgos, son los riesgos regulatorios, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Ciudad de México con el tema de emisiones. No vas a poder quemar seguramente en muy poco tiempo la misma cantidad de combustibles fósiles en las ciudades muy grandes de México y de todo el mundo. No lo vas a poder hacer por una cuestión de salud. Hay una enorme cantidad de demandas en China, por la calidad del aire hacia los gobiernos chinos, lo que motivó un montón de medidas para reducir emisiones. El riesgo de seguir invirtiendo en combustibles fósiles para los inversionistas institucionales se va a ir incrementando de manera exponencial de aquí en los próximos años. Y lo vamos a ver en muy corto plazo. Ya lo vemos en el mundo desarrollado y lo vamos a comenzar a ver en México y en los principales mercados en vías de desarrollo. Y ya termino con esto. Hay un enorme movimiento de desinversión de combustibles fósiles. Los principales fondos de pensiones de Estados Unidos están desinvirtiendo de combustibles fósiles, los de California, los de Nueva York, además hace un par de semanas el Fondo Soberano de Noruega, que proviene de las regalías petroleras de la empresa petrolera estatal, pues tomó la decisión de salir del negocio que la vio nacer. La familia Rockefeller, etcétera. Más o menos eso, lo que ya salió de petróleo y gas, más o menos equivale a 8 trillones de dólares, es decir, 8 veces la economía mexicana. O sea, así de grande ha sido el volumen que salió de combustibles fósiles. Y hay una enorme cantidad también de procesos de desinversión que están buscando ahora activos alternativos. ¿Y cuál es ahí el papel que tú has visto que han tenido las empresas en México? ¿Se están subiendo en esta tendencia o están de alguna forma analizando en qué fase están? Muchas lo están haciendo, otras están en proceso de. Esto está traccionado por los inversionistas. Los inversionistas comienzan a solicitarle información ambiental, social y de gobernanza a las empresas, porque es un factor tan importante responder esto como otros riesgos, como la corrupción, por ejemplo, que muestren cuáles son su desempeño ambiental, que muestren cuáles son sus planes sociales, que muestren cuáles son sus disposiciones en gobierno corporativo. Y tenemos algunas empresas mexicanas que lo hacen muy bien. Tenemos a los blue chips mexicanas que lo hacen muy bien. Tenemos todavía una curva de aprendizaje, tenemos mucho para hacer en la estandarización de información. El problema es que muchas reportan, pero lo que reportan no es comparable entre sí. Pero lo que está sucediendo ahora ya en México es que los inversionistas están generando sus propios grupos adentro de sus oficinas de análisis para ver específicamente factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Eso no ocurría antes, no ocurría el año pasado. ¿La industria está preparada, Angélica, para poder dar abasto a toda esta tendencia que se está...?
bueno, ¿aquí te refieres la industria nacional? Sí, la industria nacional está preparada, está caminando en ese sentido también. Sí va caminando, pero yo creo que sí es importante que siga existiendo también pues los incentivos para pues traer tecnología de otros países, ¿no? Porque pues México realmente todavía no tiene toda una industria tan robusta si el crecimiento sigue siendo tan exponencial como lo hemos visto, ¿no? La industria mexicana pues sí ha caminado, sí ha avanzado, pero sí, ahora que vemos un poco más de políticas nacionalistas, pues sí el gobierno tiene que hacer más para fortalecer pues a la industria nacional, ¿no? Pero claro, yo creo que para que siga este boom de crecimiento y que los precios sigan siendo competitivos, pues tenemos que buscar que también siga entrando producto pues extranjero, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta mesa de análisis sobre autosuficiencia energética, mitos y realidades. No le cambie. Ya estamos de vuelta, mitos y realidades de la autosuficiencia energética, y platicábamos, Angélica, antes del corte sobre lo que debe hacer el gobierno en este sentido, y yo quisiera comentarles, bueno, el gobierno se ha expresado a favor del desarrollo de estas tecnologías, sin embargo, pues en los hechos hemos visto algunas eventualidades como la cancelación de las subastas de largo plazo, que ya lo platicabas al principio, y bueno, que esto se percibe como, o digamos que está en el marco de un contexto de incertidumbre, por supuesto. En este sentido, ¿cómo se debe acompañar la estrategia del gobierno? ¿Hacia dónde ves que está caminando la política energética en este sentido? Bueno, como mencionaba también, el marco regulatorio es algo que ha permanecido pues todavía intacto, incluso ya ahorita contamos se acaba de hacer la revisión para la generación distribuida colectiva, ahí hicimos en ANES algunos comentarios, pero eso es un punto también de oportunidad donde ya la generación distribuida puede permear a las comunidades, que ya el usuario final pueda integrarse y ellos ser sus propios suministradores de energía, que eso lo veo como un punto a favor. En los temas ya a gran escala, yo creo que le falta un poco al gobierno tener más clara la comunicación, ¿no? En varios foros que hemos estado, donde los inversionistas pues están ávidos de saber cómo va a ser el nuevo dinamismo, las nuevas estrategias, yo creo que falta esa certeza de decir cómo van a plantearse las cosas. Ahorita, 6 meses ya. A 6 meses, 7 sí. meses, sí, claro. Yo creo que lo peor que le puede pasar al sector es la incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que, si llegan o se van mejor a invertir a otros países que pues tienen ahorita certeza. Y eso pues lo veo como que ya se tiene que apresurar a dar esa certeza, ¿no? Por el bien de la economía del país también. Las energías renovables y en específico la energía solar fotovoltaica es de las que más empleos ha generado a nivel mundial, y que eso yo creo que lo tiene que considerar el gobierno, que pues eso nos da a todos pues mayor certeza económica. Hace rato hablaban del sector financiero, y lo que vemos mucho también ya en detonar los grandes proyectos es que al sector financiero le falta también mucho conocimiento de la tecnología, porque hemos visto muchas veces esa barrera de, pues ya cuando se quieren dar financiamientos, ¿no? Tal vez quieren seguir operando a las energías renovables como financiamientos de un automóvil y realmente no se toman en cuenta
todas las bondades que ofrece las energías renovables. Yo creo que como sector tenemos que buscar esas sinergias de trabajar más con el sector financiero para pues crear un lenguaje también común, ¿no? Y que parámetros técnicos también sean contabilizados en forma financiera, ¿no? Para hacer más ágiles programas de financiamiento, ya sea para pequeños usuarios. Ahorita sí ya tenemos algunos bancos que son verdes, pero todavía siguen manejando muchos temas como si se trataran de financiamientos para un automóvil y no realmente se ve la bondad de las energías renovables, ¿no? Sí, entonces claro, yo creo que ahí hay un punto que tenemos que trabajar en conjunto. Una sinergia necesaria, ¿no? Yo sumaría uno, que la verdad es que yo celebro muchísimo la voluntad de este gobierno de avanzar con transparencia. Me parece que es hora también de avanzar con la transparencia de qué impactos va a tener el aumento de la infraestructura en petróleo, gas y eventualmente en carbón. Conocer cuáles son esos riesgos que están detrás de estos proyectos y específicamente invitar a las empresas del Estado y no del Estado, las paraestatales y las que son privadas, a avanzar en el disclosure, en la divulgación de información sobre sus riesgos no financieros, que se traducen en riesgos financieros. Por un lado. Por otro lado, creo que hay un enorme campo de oportunidad en la regulación sobre inversionistas. ¿Regulación sobre inversionistas? Sí. Canalizar inversiones desde los inversionistas institucionales hacia proyectos de reducciones de emisiones, bajos en carbono, de energías renovables. Un ejemplo por poner. Por ejemplo, que se flexibilice su régimen de inversiones en caso de que inviertan en un bono verde, okay, por ejemplo, o en un listado de empresas preseleccionadas. No lo sé. Eso podría ser algo de legislación, algo de regulación que podríamos avanzar sin ningún peso, o sea, sin gastar un solo peso. No hace falta poner un solo peso como los subsidios de gasolinas, ¿no? Aquí no estamos hablando de ningún costo adicional para el gobierno. De hecho, lo que quieres aquí es canalizar inversiones hacia un sector que el año pasado pues, fueron unos $6,000 millones, los que entraron, 5,000, 6,000 millones de dólares en el sector de renovables. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que adelantarlos a la siguiente ola de energía baja en carbono que está llegando y ya está llegando dentro de muy poco, que es la movilidad eléctrica. En muy poco tiempo, en 2021, 22, 23, los coches eléctricos van a llegar al mismo valor que los coches de combustión interna. Son las proyecciones, de hecho, de Bloomberg. Exacto. Pues, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para ese escenario? El año pasado, en todo el mundo, la producción de coches eléctricos sumó 2.2 millones de unidades en todo el planeta. 30% más que las del año anterior. Este año pues seguramente va a ser todavía superior. ¿Cómo nos vamos a preparar para esa infraestructura? ¿Cómo la vamos a financiar? Vamos a facilitar el ingreso de esa nueva ola tecnológica. No solamente en ese sector, sino también en toda la enorme infraestructura que necesitamos en transporte público. Metrobuses, autobuses eléctricos, trenes entre ciudades, trenes interurbanos dentro de una misma ciudad. ¿Cómo la vamos a financiar? Porque el inversionista está mirando ese tipo de proyectos que van a vivir en el largo plazo. Hay proyectos relacionados a combustibles fósiles que van a ser cada vez más difíciles de evaluar. En cambio, la infraestructura que te permite bajar emisiones es infraestructura que se vuelve más atractiva. Una infraestructura que mira a largo plazo es más atractiva para los inversionistas, está más preparada para el cambio climático. Una empresa que incluye en su visión al cambio climático es una empresa más atractiva para los inversionistas. Ok. ¿Cuáles serían los puntos que destacarían dentro de este contexto que acaban de poner sobre la mesa que el gobierno debe de tomar en cuenta para poder avanzar en este sentido? O sea, es decir, vemos un Plan Nacional de Desarrollo que habla de la necesidad de inclusión social. Hemos visto al presidente López Obrador hablando de este 3% de personas que no tienen acceso a electricidad. ¿Cómo podemos meter todo esto en la licuadora y poder sacar pues, un producto que a todos les convenga, por supuesto?
Sí, pues como lo mencionaba al inicio, las energías renovables permiten eso, ¿no? Principalmente la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, democratizar la energía. Con la energía renovable, solar fotovoltaica y solar térmica, pues se puede dar esa calidad de vida a estos usuarios, que son alrededor de 6 millones de usuarios que no poseen de energía eléctrica, y se puede hacer con energía solar. Ojo, ahí lo que a mí sí me gustaría hacer hincapié es que ahí también tratemos como sector, y esto va a trabajo de la mano con el sector gubernamental, en también empoderar a esos usuarios. Si les damos la tecnología, hacerlos que se la adueñen, que lo veamos como una oportunidad también de capacitación y de generar empleos. Entonces sí es muy importante dar esa capacitación al usuario final de mantenimiento, empoderarlos, porque pues lo que pasó en los proyectos de las subastas es que a veces las comunidades no se sentían parte del proyecto, y pues esto frenó estas iniciativas, ¿no? Consenso sobre todo, ¿no? Porque creo que le acabas de dar en el clavo de cuáles son los principales problemas, ¿no?, que se han manifestado, y que, por ejemplo, tienen ahorita detenidos proyectos importantes en la península por este tipo de situaciones. ¿Cómo hacer o cómo llevar, cómo equilibrar todos estos temas, Eduardo? Sí, creo que tenemos, de hecho, una gran oportunidad para poder canalizar inversiones hacia comunidades que han sido menos favorecidas durante las últimas décadas. Grandes comunidades, grandes porciones del país se encuentran en donde están los recursos renovables. Además de eso, creo que hay una gran barrera adicional, que es una barrera de conocimiento. Y esa barrera creo que cuenta para todos. ¿Cómo funciona la energía renovable? Hoy cualquiera de nosotros podríamos ir a un supermercado y comprar un panel solar. Ahora bien, no sabemos cuál es el bueno, cómo se instala, a quién llamo para instalarlo. Pues, ¿por qué no avanzamos en esa divulgación? Esa es una barrera que la verdad es existe, a todo el mundo le pasa, no sabemos identificar la calidad de los productos, y es una barrera que podemos salvar con relativamente poco trabajo, ¿no? Creo que ahí el gobierno tiene una misión, no solamente el gobierno federal, creo que también los gobiernos estatales ahí tienen mucho que hacer. Además de la promoción de la tecnología en sí, avanzar con el conocimiento, con el público en general. Barrera importante, ¿no? Sí, muy importante, y lo mencionaba también al inicio, ¿no?, que si no tenemos esa certeza técnica, pues el mercado puede ser seriamente vulnerado. Y muy importante que en los programas federales y estatales, pues el gobierno tenga esa conciencia de acercarse también con los expertos para que pues sepan qué equipos elegir, y que no sea después un programa que se revierta en contra, ¿no? Que en las energías renovables y la energía solar fotovoltaica pueden ser productos que duren de 20 a 25 años, pero ¿qué va a depender de eso? Que pues sí sean equipos de calidad, que se haya hecho una muy buena instalación, apegado a las normas, a los estándares. Y pues ¿cómo lo van a saber? Pues si se acercan realmente a los expertos en este tema, ¿no? Lo cual me hace suponer que no se han acercado, o sea, o cómo es esta relación hoy. Sí, sí hemos trabajado en conjunto. Yo creo que ahorita pues es esa época de trabajo, de sinergia, pero hemos visto, también en ANES también pertenecemos a los órganos de normalización para energía solar, y hemos visto que a veces en programas federales pues se empiezan a regalar los productos, y son productos que a veces no cumplen con la mínimo de calidad. Entonces ahí sí hemos tratado de pues mandar alertas o algunas recomendaciones para que pues sea esto más cuidado. Yo sí puedo agregar ya para complementar. El tiempo encima. Muchas veces vemos que esperamos acción de parte del gobierno, pero el gobierno solamente explica el 22% de la economía mexicana. Casi el 80% de la economía está en el sector privado. Necesitamos acción de parte del sector privado también. Lo vamos a concluir justamente en el bloque que viene. No le cambie, estamos aquí en el Financiero Blue.
Estamos de vuelta aquí en el Financiero Bloomberg, mitos y realidades de la autosuficiencia energética, ya en nuestro último bloque, y retomando esta idea que decías al final, Eduardo, sobre la responsabilidad también que existe por parte del sector privado en este tema, quisiera yo aventar una pregunta aquí a la mesa, y es, en este contexto que estamos viendo, ¿sigue habiendo oportunidad de hacer negocios? ¿Esto es rentable? ¿Es un negocio rentable? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, y queda mucho por hacer. Es rentable porque todavía la energía sigue siendo cara en algunos lugares del país y para algunas actividades en específico. En ese sentido, creo que queda mucho por hacer de parte del sector privado. Creo que las grandes empresas, algunas tomaron decisiones para volcarse hacia renovables, pero otras pues están esperando buenas oportunidades. Ahí tenemos una fuente de desarrollo de proyectos. Tenemos el enorme potencial de generación distribuida, que es un ejercicio extremadamente democratizador, que además es una apuesta al futuro, es una máquina de generación de pymes en todo el país, de generación de riqueza propia, nacional. Eso lo tenemos que aprovechar, porque si no lo hacemos rápido, pues la tecnología va a cambiar y vamos a estar otra vez un salto más allá. Creo que también tenemos que aprovechar el expertise en otras áreas. Afortunadamente, durante los últimos 7 años se han generado una serie de instrumentos financieros que podemos aprovechar para financiar proyectos renovables. Hasta ahora hemos hablado un poco de bonos verdes, y tuvimos algunas emisiones de bonos verdes en bolsa, también de bonos sustentables relacionados a energía renovable. Pero sería muy bueno ver en el mercado CKDs verdes, utilizar a la fibra E para financiar proyectos verdes, e incluso, ¿por qué no ver también otros sectores, como por ejemplo el sector inmobiliario, salir al mercado incorporando el desarrollo de tecnologías renovables en los productos que ya comercializan? El apetito del inversionista, como vimos, está. Lo que hay que hacer es poner a las dos partes en contacto y que se hablen entre sí, los generadores de proyectos con los inversionistas, porque conocen cada vez más los inversionistas que el riesgo de seguir en una cartera de petróleo, gas y carbón es cada vez más alto. Entonces, están buscando fuentes alternativas, están buscando productos alternativos, y la energía renovable es uno de ellos, tal vez el principal. ¿Se puede, Angélica? ¿Cómo están las condiciones actualmente? Yo creo que sí se puede y es un boom de crecimiento, pero yo creo que sí se tiene que blindar con el tema de políticas públicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ahora sí se están manejando varias políticas públicas que van a detonar el crecimiento de la generación usando la energía solar. Por ejemplo, pues en análisis que se han realizado, pues la Ciudad de México tiene un potencial de 40% para penetrar la generación usando la energía del sol. Entonces, preguntaba si esto es un negocio. Pues claro, imagínate si ahorita estamos en un 2% y se piensa que la energía solar para la Ciudad de México puede crecer a un 40%, bueno, tiene un margen de 40%, entonces todavía estamos muy bajo de lo que se requiere de mini pymes, que ese es un punto importante, y también de generación de empleos, ¿no? Pero esto lo vemos en la ciudad, y ya cuando lo vemos para otros estados, pues vemos que muy pocos tienen regulación que incentive el uso de las energías renovables, ¿no? ¿Algunos casos exitosos que pudiéramos citar? Pues aparte de la Ciudad de México, también yo creo que el estado de Morelos, para la cuestión de servicios, pues tiene varios incentivos para el sector hotelero. Si utilizan las energías renovables, pues esto se hace deducible de impuestos. Pero aquí lo que vemos que también es una barrera la difusión y el conocimiento de estos incentivos, ¿no? Si a veces le preguntas a un hotelero o a un servicio, pues dice, yo ni idea tenía que podía instalar esos calentadores solares y que podría ser deducible esa inversión. Entonces, mucho falta que trabajemos en el sector, en la comunicación de estos mecanismos que incentivan el uso de las energías renovables. Una gran barrera, ¿no? Por supuesto. Sí. La información y la comunicación, yo creo que
ahí es muy importante, y qué bueno que los medios ya estén interesados en esto, porque en la medida que esto pues se replique, pues vamos a lograr tener más éxito, casos de éxito, ¿no? en estos temas. Claro, por supuesto, esa barrera que decías de darle mayor difusión, darle mayor énfasis, o sea, se habla poco, ¿cómo podemos darle la vuelta a esto? Mira, pues indudablemente, por supuesto, el gobierno aquí tiene un papel en la difusión de información sobre tecnologías relacionadas a fuentes renovables, pero el sector privado también. El sector privado también, tenemos una serie de eventos que se realizan durante todo el año, hay uno muy famoso, pero sería muy bueno que tuviéramos mayor penetración en medios de comunicación. Hay mucha gente que apenas conoce que puede instalar no un panel solar, un calentador solar, ¿no? Que es algo pues, que cierra por donde lo mires. La verdad es que ya no necesitas ningún tipo de incentivo, ni subsidio, ni nada que se le parezca. Pues sería muy bueno llegar a esa gente, pues, y yo creo que todavía medios y redes son la forma para poder hacerlo. Ahora, para ir concluyendo, porque este ya es nuestro último bloque, ¿cuáles son las principales, esa lista que le haríamos tanto al gobierno como al sector privado, esta lista de deseos para que esto pudiera generar una mayor aportación en la estrategia que está llevando a cabo? ¿Cuáles serían esos puntos que tú dirías, Angélica? Pues lo que yo diría que pues existiera más ese acercamiento tanto con los expertos técnicos e insisto mucho en fortalecer esa vinculación con el sector gubernamental, los expertos técnicos y el sector financiero, para que pues logramos ver el mejor mecanismo para lograr el mejor mecanismo para que se detone este mercado de la mejor manera posible. Ya tenemos varios estudios técnicos, varios estudios de potencial, y yo creo que nada más es cuestión de sentarnos, platicar y tener una buena comunicación, ¿no? Yo lo vería tal vez de otro ángulo. Creo que tal vez podemos avanzar con regulación desde el sector financiero. Ver regulación en el sentido de favorecer la inversión en renovables, por supuesto inversión que no implique poner en riesgo el dinero de los ahorristas, por ejemplo. Creo que también hay un papel del gobierno en la difusión de información. Por supuesto, hay algo que debe ser además tomado por actores no estatales, incluyendo el sector privado. Y sobre todo, yo pediría voltar a ver los riesgos de la energía tradicional, la energía fósil. Hay riesgos muy serios asociados y estos tienen impactos que luego remediarlos es muy difícil, si no imposible. Pues en ese sentido sería bueno voltear a ver que hay inversión dispuesta para moverse a renovables. Sería bueno tomar nota que esto puede generar actividad económica, generación de empleo, distribución de riqueza, transmisión de conocimientos, inserción de tecnología, y el apetito del inversionista está ahí. En verdad, el apetito del inversionista por buenos proyectos renovables está ahí. Sería muy bueno acercar a las partes. Ojalá se pueda hacer en breve. Yo estoy seguro que va a pasar. Yo soy extremadamente positivo. Yo sé que va a pasar. ¿Por qué? Pues porque es una tendencia de mercado. En verdad, pues no podemos ocultar el sol con un dedo. Literalmente. Los renovables, literalmente, los renovables caen de precio todo el tiempo. O sea, ya son más baratos que la generación a partir de fósiles. ¿Cuánto tiempo más van a seguir algunas empresas mirando fósiles? Pues la verdad que muy poco. Quieres ser más barato en lo que tú vendes, quieres ser más competitivo. La energía renovable ha ganado muchísimo y va a ganar más. Por eso en el sector de energía eléctrica vamos a reducir emisiones. Lo vamos a hacer, vamos a llegar a las metas de generación de energía limpia. Lo vamos a hacer porque es más barato hacerlo. No tal vez porque el incentivo gubernamental esté, sino porque ya es más barato hacerlo. El músculo financiero está ahí. Hace falta conocimiento, por supuesto. Esa barrera creo que es la más importante. Y en América Latina, pues la verdad es que queda mucho por hacer, pero el apetito está. Entonces, es como las ganas de salir a jugar el partido, ¿no? Sabes que lo vas a ganar, pero tienes que jugar. Correcto. Ahora tenemos un par de minutos para conclusiones. No sé si quieras agregar algo más sobre el tema de la autosuficiencia con todos estos puntos que platicamos. ¿Cuál sería la principal información que te llevas de la mesa, por supuesto? Bueno, lo principal es que este sector pues
tiene una tendencia positiva porque yo creo que es una exigencia ya del usuario final. O sea, ya cada vez son más los usuarios que quieren ahorrar en sus consumos, buscan fuentes alternas para su generación de energía, pero sí tenemos que empoderarlos, darles esas herramientas de información, hacer más divulgación de los incentivos, de las buenas prácticas. Tenemos que seguir blindando al sector de buenos conocimientos, de que existen estándares y tenemos que seguir trabajando en ello. Por supuesto, pues muchísimas gracias. Llegamos aquí al final de este programa. Angélica Quiñones, Eduardo Piquero, muchas gracias por estar aquí en el Financiero Bloomberg. Mitos y realidades de la autosuficiencia energética. Muchas gracias.